Toy Story siempre ha sido una saga que me ha marcado en diferentes etapas de mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia y ahora en mi adultez. Por lo que además estaría decir que estas películas significan muchísimo para mí. Yo mismo, llamándome Andy, que es el mismo nombre que tenía el dueño de los juguetes, me encantaba poner mi nombre debajo del pie de los juguetes de Buzz Lightyear y de Woody que yo tenía. Ahora bien, al margen de esto, el personaje de Buzz Lightyear siempre me lo encontré más interesante que el resto, pues su concepto era tan interesante que siempre me interesó ver algún relato en solitario sobre sus aventuras. Algo que en gran medida pudimos ver con la película y con la serie animada Buzz Lightyear Comando Estelar, la cual aparentemente todo el mundo olvidó que existe. Eran básicamente aventuras espaciales en la que Buzz Lightyear no era un juguete, sino que de verdad era un guardián espacial. Y a mí personalmente me parecían increíblemente entretenidas. Ahora bien, la premisa de esta película es mucho más interesante, pues no solamente es una historia de Buzz Lightyear, sino que este relato se vende a sí mismo como la película que Andy vio en el cine, la película de la cual se inspiró el juguete de Buzz. Por lo que en cierta forma esta premisa se vende como una especie de idea metafísica, pues es como ver una película que existe dentro de un universo de otra película. De entrada tenemos al mismo personaje de Buzz Lightyear. Por primera vez la voz de este personaje no la hace Tim Allen, sino que ahora el personaje es interpretado por Chris Evans, actualmente famoso por su papel como el Capitán América. A pesar de la controversia que esto generó, yo personalmente no tuve ningún problema con este cambio, pues se supone que este Buzz no es el juguete de Andy, sino que es el guardián espacial de verdad. Además de que tiene sentido que quisieran buscar a una voz más joven, pues en gran medida esta es una historia de origen del personaje de Lightyear. Adoro el detalle de que en esta película podemos ver las actitudes, la manera de enfrentarse a las situaciones, la misma paranoia y el perfeccionismo que caracteriza al personaje, lo cual nos ayuda a entender por qué el juguete en Toy Story actúa de esa manera. Esa obsesión de querer reportarlo todo a través de su bitácora, el sentido del deber que le caracteriza, la misma forma que tiene su nave, las funciones de su traje. Esta película te lo da todo como una genial historia de origen de Buzz Lightyear, entendiendo de dónde salió el juguete, por qué tiene esa misma personalidad y por qué le gustó tanto a Andy. Pero al margen de esto, lo que más me sorprendió es que la película resultó ser una interesante aventura de ciencia ficción, jugando con interesantes conceptos como la relatividad del tiempo, los viajes espaciales, el ecosistema de un planeta desconocido y varios planteamientos que en gran medida esto se siente como una versión de Disney de Interstellar. Al margen de esto, de todas las películas producidas por Pixar, me atrevo a decir que esta es una de las producciones que hace una mayor inversión en sus secuencias de acción. Claro, tal vez la acción no sea tan inventiva como en películas como Los Increíbles, pero sí son visualmente atractivas al punto que no tienen nada que envidiarle a una película live action. Por otro lado tenemos el interesante arco que esta historia le da al mismo personaje de Buzz. Aquí tenemos a un hombre obsesionado con el perfeccionismo, esa constante insistencia de asumir la responsabilidad por todo, el no querer recibir ayuda de nadie por entender que no están a la altura, y el autocastigarse por un error cometido. Aquí es donde entra la dinámica que tiene con los personajes secundarios, que si bien no son para nada memorables y en gran medida son todos estereotipos, sirven de ejercicio para Buzz Lightyear para que éste aprenda el concepto de trabajar en equipo, el aprender a confiar y delegar responsabilidad sobre los demás. El problema con este punto es que hay una pequeña contradicción, pues por un lado tenemos a un Buzz que es bastante enfocado, extremadamente disciplinado y que muchas veces es muy duro consigo mismo y con los demás, pero por otro lado tenemos el resto de su equipo, que son
son increíblemente incompetentes. Si querían contarme una historia en la que tuviéramos a un protagonista que tuviera que bajarle a su ego para entender que nadie es perfecto y que todos cometemos errores, no hacen un muy buen trabajo mostrándome a personajes que de verdad estén haciendo su mejor esfuerzo, pues son personajes increíblemente torpes y que cometen tantos errores al punto que de verdad se vuelve irritante. Eso es lo que hace que para mí como espectador sea tan difícil generar cierto tipo de empatía con los personajes secundarios, porque es que ciertamente son demasiado torpes en exageración, tomando decisiones y cometiendo errores que resulta ser un peligro para el resto del equipo. Y entiendo que tiene que haber un balance entre el esfuerzo que hagan algunos y la absoluta mediocridad. Bien es cierto que debemos ser empáticos, pero eso no significa que tengamos que ser condescendientes con la ley del mínimo esfuerzo. Claro, debajo de esta capa hay un mensaje mucho más potente con el cual sí puedo resonar, y es la idea de que muchas veces nos autocastigamos tanto por los errores cometidos que eso hace que ignoremos las cosas buenas que están pasando en este momento. Muchas veces los errores cometidos en el pasado terminan siendo las puertas y los caminos que nos conducen hacia las oportunidades que surgen mañana. Y viéndolo en perspectiva, eso puede hacer que seamos más agradecidos con el camino que hemos tenido hasta este momento. Claro, es un mensaje bastante simple y predecible, pero no deja de ser bueno que una película familiar haga hincapié en este tipo de temas. Fuera de eso, sí hay que admitir que esta es una película que se limita a ser entretenida y divertida, pero fuera de eso no resulta ser tan trascendental como lo han sido otras entregas de Pixar, que suelen tener mensajes tan potentes que pueden resonar incluso más con los mismos adultos que con los niños. Claro, no se puede juzgar una película por algo que no es, pero sí es extraño que esta película no aspire a ser mucho más, tomando en cuenta que Pixar se ha vuelto famosa por crear películas con un contenido emotivamente potente y que incluso nos pueden dejar con reflexiones increíblemente densas, algo que realmente no tenemos con esta cinta. A fin de cuentas es una divertida aventura espacial con interesantes conceptos de ciencia ficción y un Buzz Lightyear con el cual tenemos una interesante historia de origen, lo cual puede ser prometedor para futuras entregas que tengamos. Así que sí, de mi parte, Lightyear se gana mi sello de aprobación.